El manuscrito que tiene parte de estos datos que vamos a presentar hoy acaba de pasar esta mañana al estado de Under Review. Entonces, bueno, pues ha dado el primer paso adelante. No es una cosa así demasiado magnífica, pero yo creo que es importante que lo podamos publicar para abrir una nueva línea de investigación. Ya sabéis, el asunto es que uno de los factores potenciales de confusión a la hora de valorar los datos bioeléctricos que tenemos de muchos pacientes es el consumo de cannabis. El consumo de cannabis, desde luego, aumenta el riesgo de padecer trastornos de este tipo eh, y lo puede hacer de dos maneras, como intoxicación y un efecto a más largo plazo, quizá modificando expresiones genéticas, etcétera. Nosotros lo único que tenemos ahora mismo es la posibilidad de valorar en bastantes pacientes el efecto de los que han consumido cannabis recientemente frente a los que no lo han consumido. Es decir, el efecto no de intoxicación exactamente, porque no viene intoxicado, sino el consumo pues, reciente. En muchos casos ese consumo reciente se relacionará con el consumo a más largo plazo, pero en otros casos no. Entonces, de los que tenemos datos de sí o no en la base de datos, son los que aparecen aquí en 93 casos. Bueno, tenemos alguno más, pero esta base se quitaron algunos controles y algunos pacientes para igualarlos en los términos habituales. Fijaros que tenemos 32 de los que sí que en principio han consumido cannabis recientemente y 61 que no. Esto no se corresponde con la realidad del consumo de los pacientes. Es mucho más frecuente, por lo menos la mitad sí que consumen. Pero tenéis que tener en cuenta que muchos de estos casos, que están incluidos a lo largo de los últimos años, provienen bueno, pues de los que se enviaron desde el hospital de día cuando yo estaba allí más tiempo. Y estos a su vez provienen muchas veces de haber estado ingresados en el hospital en las semanas anteriores. Entonces es lógico pensar que muchos no hayan consumido recientemente, aunque sí hayan sido consumidores en el pasado. Pero podemos dar por hecho que es interesante estudiar el efecto del consumo reciente porque es el que parece a priori más distorsionador de la señal eléctrica. O sea, si estás intoxicado, pues la actividad del cerebro está más distorsionada. Entonces, bueno, pues por eso nos ha parecido interesante empezar por aquí la evaluación del consumo del cannabis, ¿no? Tenemos, por tanto, 32 pacientes en los que sí sabemos que se ha consumido porque, uno, nos lo han dicho y dos, tenemos un análisis que más o menos cubre una semana de restos de cannabis en orina. Y 61 que nos han dicho que no y en los que en principio pues teníamos este análisis que dice que no. Ya os digo, como la mayor parte proceden de hospital de día, pues estas dos cosas pues solían estar. La edad es parecida en los pacientes del grupo de consumidores y de no consumidores. En los controles, ya veis que están pues entre los 25 y los 30 años todos. Como habitualmente la educación de los pacientes, el número de años que han permanecido escolarizados es algo menor. Particularmente fijaros en los que sí consumen cannabis. Bueno, esto se podría ver qué es lo que hay detrás, pero también los años de escolarización de los padres son menores en los que consumían más. Tenemos pues algo más de consumo de cannabis proporcionalmente entre los pacientes con esquizofrenia que entre los bipolares, pero bueno, no hay diferencias ahí, no nos vamos a meter mucho en esto. Las dosis de medicación son similares. La edad, la duración de la enfermedad es algo menor en los que consumen que en los que no consumen. Tienen algo más de síntomas positivos y negativos.
es decir, son algo más graves. Si es por el cannabis o el cannabis lo consumen como alivio de esa enfermedad, pues es algo que está en debate, pero en este caso no nos vamos a meter en ello. El rendimiento cognitivo es muy similar entre los dos grupos y es francamente peor que el de los controles. Fijaos que hay cosas interesantes como que, bueno, pues en la Torre de Londres rendirían un poco mejor los que consumen que los que no consumen en problem solving. Por eso os digo, bueno, que hay gente que piensa que lo mismo el cannabis ayuda a algunas personas a mejorar. Pero bueno, en general no, esto no es el objetivo de este estudio. Y yendo al objetivo principal, el objetivo primordial del estudio, como os digo, y para los que os habéis incorporado más tarde lo repito, es valorar el efecto del consumo de cannabis reciente, valorado mediante entrevista y análisis de orina en una muestra de pacientes sobre los dos hallazgos principales electroencefalográficos de los que tenemos una muestra grande. O sea, no nos vamos a meter con la TMS porque tenemos una muestra pequeña todavía, pero ya nos meteremos. Y los dos hallazgos principales que hemos tenido hasta ahora son el déficit de modulación del eje con una tarea, medido con entropía, y el aumento de los valores derivados de la teoría de grafos que parecen indicar una hipersincronización de muchas áreas cerebrales entre sí, lo cual lo mismo tiene que ver con lo que veíamos antes con Antonio, pero vamos, eso también es otra historia. Entonces, sí, empezamos por la Connectivity Strength, que es un valor de sincronía global, cuyo aumento en pacientes con esquizofrenia era claro que estaba más aumentado que los bipolares y bastante más que los controles sanos. Encontramos lo que veis aquí. Azul es la banda Z, verde es la banda gamma, sí, y no, verde es la broadband y rojo es la banda gamma. Bueno, viceversa, pero da igual. Ahora mismo no recuerdo, pero en este caso da bastante igual. Lo principal que entre los pacientes que consumen y no consumen, pues no hay diferencias. En la Connectivity Strength, en ninguna de las tres bandas que hemos seleccionado en función de nuestros hallazgos previos. Si comparamos con los controles sanos, pues en la Connectivity Strength en Z las diferencias son pequeñas o no significativas. Claro, aquí tenéis que tener en cuenta que al dividir los pacientes en dos grupos, fijaros que la dispersión es más grande y por tanto las diferencias pues son menos significativas. Y que en las otras dos bandas sí que hay un aumento de connectivity strength básicamente en los dos grupos de pacientes, unos claramente significativos y otros andan por el 0,7 o el 0,6%, 0,6 de valor de P. Pero ya digo que aquí el asunto principal es si hay diferencias o no entre los dos grupos dependiendo de que consuman cannabis o no recientemente. El que hayan diferencias más o menos significativas por los controles yo creo que tiene algo menos de importancia porque hemos separado a los pacientes en dos grupos y esto aumenta la dispersión. Si vamos a la entropía, a la modulación de la entropía de la señal, pues estamos en las mismas. Aquí, con la diferencia de que en ambos grupos la modulación de la más positiva, por tanto, es menor que en los sujetos sanos. Y no hay diferencias entre ellos. De tal manera que, bueno, pues que podríamos decir que en estos dos patrones neurofisiológicos, hipersincronía y hipomodulación de la entropía,
el consumo reciente de cannabis no parece influir. Esto, bueno, pues parece una buena señal, en tanto ya habíamos mostrado, bueno, pues de la manera más factible, que el tratamiento antipsicótico y los otros tratamientos no influyen tampoco demasiado en estas alteraciones neurofisiológicas. Además, se ha avanzado un poco ya metidos en faena, en comparar el consumo de cannabis entre los dos clústeres cognitivos que tenemos ahora. Bueno, entre los dos tipos, porque tenemos el clúster últimamente calculado y el calculado previamente. Si vamos a solo los que tienen valores electroencefalográficos, es decir, los anteriores más o menos, pues tenemos, bueno, pues los controles, que la gran mayoría no consumen cannabis. Solo hemos, en el anterior, solo usamos controles que no consumían. Dije que no eran los valores. Si antes había 80 y no sé cuántos, ahora hay 106. Entre los pacientes que no consumen y los pacientes que sí consumen. Fijaros, tenemos 7 pacientes del clúster 1 no consumen y 4 sí consumen. 31 pacientes del clúster 2 no consumen y 16 sí consumen. Gráficamente representado es esto. Los controles son muchos más. Y puesto con números es esto. Como veis, los gráficos de barras son muy parecidos y de hecho pues las diferencias no son en absoluto significativas. Es decir, que más o menos la misma proporción de pacientes en un clúster que en otro consumen cannabis recientemente y tampoco parece influir en la elección de clústeres. Si nos vamos a los clústeres que teníamos calculados antes, bueno, que coinciden casi en todos los pacientes, pero en algunos es algo diferente, pues más o menos lo mismo. De ser 11 y 4 son 12 y 5 y la proporción, bueno, pues como veis también es muy similar. Tenemos pues eso, que no hay una diferencia significativa en absoluto. Estos son los pacientes que estaban en clústeres y que tenían EEG de los anteriores. Si ahora cogemos todos los pacientes de los que tenemos los clústeres y el dato de consumo de cannabis o no, pues tenemos estos datos, que son más sujetos. Por ejemplo, del clúster 1 pasamos a tener 49 y del clúster 2 pasamos a tener 95. Pues también, bueno, pues como veis, hay un poco más de consumo proporcional en el clúster 2, pero las diferencias tampoco son significativas. Digamos que es algo más del doble en el clúster 2. No, perdón, si estamos hablando de sí consumo, que son los de la derecha, en el clúster 2 respecto de no consumo, sí. Clúster 2, sí consumo, clúster 2 respecto a clúster 1. O sea, que consumen algo más en el clúster 2, si acaso. Pero vamos, de nuevo, las diferencias pues tampoco son muy significativas. Visto en conjunto, yo creo que lo que podemos decir es que con los datos que tenemos ahora mismo, el consumo reciente de cannabis no parece influir ni en los datos neurofisiológicos alterados, ni explica la adscripción a un clúster o a otro. ¿Vale? Y esto es lo que os quería contar hoy. Ya os decía que es breve, pero bueno, con comentarios que pueda haber e ideas para continuar con estas investigaciones. La idea, desde luego, a partir de ahora, si os adelanto, es recoger un poco más de historia del consumo de drogas, de cannabis y de otras drogas, para tratar de valorar el efecto acumulativo de ese consumo y la duración del consumo, cosa que ahora mismo pues no tenemos.
En muchos casos, pues claro, dependemos de lo que nos digan los pacientes y esto pues realmente tampoco es extraordinariamente fiable. Entonces, bueno, pues se admiten todas las ideas factibles, porque por ejemplo la acumulación en el pelo de estas drogas, pues es una buena idea, pero no sé hasta qué punto es factible. Vale. Venga, me callo. Vicente, ¿qué periodo de consumo se considera recientemente? Pues en la última semana aproximadamente es lo que cogen los análisis de orina, más o menos una semana. Vale, y entiendo que en algunos se cuenta con análisis de orina y en otros solo con entrevista. Hombre, de prácticamente todos estos, se contaba con análisis de orina en hospital de día, sí. Yo creo que la gran mayoría sí contamos con análisis de orina para comprobar que, bueno, pues que concuerda lo que nos dicen con el análisis de orina. Vale, vale. Vicente, Eh, claro, porque esto, la idea sería como añadirlo, intentar explorarlo un poco mejor y cuando al derivar los pacientes añadirlo en la propia derivación o sería en un segundo tiempo. sí, sí, lo mejor es bueno, en la derivación, claro, en el cuaderno de recogida de datos, sí. Vamos Sí, eso a, decía. eso es, vamos a reformarlo un poco porque queremos pedir Vale, un proyecto de investigación sobre este tema y cuando esté, pues eso, cuando tengamos claro lo que se puede pedir y lo que es factible averiguar, pues os lo pasaremos. vale, vale, vale. Bueno, más comentarios de... ¿Es factible continuar con análisis objetivos como los de orina o está muy complicado? Yo creo que sí que es factible, pero ¿qué quieres decir con optativos? No, el optativo no he dicho. Ah, No, pues sí, objetivos. sí, objetivos. Sí, Sí, pero, o eso sí, vamos, sea, que se se puede puede hacer, añadir. claro. No tiene un coste elevado, no, 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 se para nada. se puede poner en el proyecto sin ningún problema. Sí, sí, eso no hay ningún problema. Es que le da mucho más Lo que pasa solidez. es que los análisis, como ya he comentado, recogen solo el consumo reciente. Pero y recogen si ha consumido o no, ¿no? Viendo la cantidad, no No, hay concentración. no, eso de la cantidad y se puede obtener de análisis del cabello, pero es pues bastante más complicado, pero bueno, se puede estudiar. Hay que recoger un mechón de cabello, enviarlo a un laboratorio especial, cortarlo en unas condiciones determinadas, es decir, con una longitud, porque ya se va acumulando. Entonces, según va creciendo el pelo, pues puedes recoger, claro, hasta que te cortes el pelo, claro. Entonces, pues también tiene esa limitación. Y tendría que ser para gente que no se hubiera cortado el pelo en los últimos meses. Claro, Y eso no creáis que es fácil, ¿eh? O sea, sobre todo los varones, ya es claro, el caso. sí. Por eso las chicas no hay tanto problema, pero los chicos, o sea, al final lo que va a pasar es que vamos a tener una Sí, ya. diferencia. Pero las chicas a lo mejor no se dejan cortar un trozo de pelo. Ya, esa es otra cosa. Ya. Pero vamos, el análisis sí. Y las drogas que se pueden meter en los análisis, pues claro, hay algunas que duran un poco más y otras que duran menos en la orina, Porque en sangre ¿no? no se puede hacer. Se puede hacer, pero da exactamente igual. O sea, es que casi dura más en orina porque son las cosas que se metabolizan y van apareciendo en la Ya es que orina. no cambia. El objetivo exactamente de introducir el cannabis en la variable es saber si hay un subgrupo que le afecta más la marihuana, saber si hay un El consumo cannabis es más la grande. droga más frecuente y la que más asociada está al riesgo de padecer esquizofrenia. Entonces, bueno, pues con esas dos cosas es la más importante, pero desde luego yo creo que en este proyecto en el que estamos pensando deberían también incluirse otras drogas frecuentes. Cocaína, por ejemplo, otros estimulantes.
Pero ya digo que por eso he dicho la palabra factible, porque ahora mismo hay, no sé, una droga nueva cada día en el mercado, literalmente. Entonces, tenemos que ir a lo que podamos capturar. Pero me refiero Yo más sí a que... cuál es la... Ah, perdón. No pasa nada. No, que yo sí que estoy viendo algunos, bueno, como bastantes primeros episodios psicóticos con consumo de anfetaminas. Claro, sí, los estimulantes, claro. Mm. Entonces ahí habría que ver que claro, las pruebas de anfetaminas en orina existen, claro, pero hay muchos estimulantes diferentes que potencialmente pueden tener el mismo problema. Entonces no sé si yo que sé, las catinonas estas, pues se pueden aparecer en orina como anfetaminas. En teoría no, pero claro, Claro, luego depende de lo que hayan comprado y lo que realmente fuera eso. claro. Pues claro, todo eso son los cannabinoides sintéticos también, no sé si aparecen como cannabis, no sé. Habría que valorarlo, pero bueno, pues valor. A fin de cuentas, el cannabis sigue siendo lo más frecuente. Yo creo que cannabis y estimulantes habría que incluirlos. Pero claro, estimulantes, pues no es lo mismo la cocaína que las anfetaminas. Claro, y el problema que hay con la cocaína y los estimulantes es que tampoco tienen un periodo de validez muy amplio. Te quiero decir que con Claro, la claro, cocaína son 2 o 3 días, con lo otro a lo mejor son claro, un par de claro, días. claro, claro. Sí, sí, por eso decía yo antes que son diferentes los periodos en los que podemos detectarlo. Claro. Pero Hombre, bueno, ahí las pruebas de más valor son dos. Por un lado, que el sujeto pues diga, pues he consumido, no he consumido, llevo consumiendo tal, y la otra es tirar de archivos de historia y ver si hay analíticas previas en los que en algún momento, sobre todo en urgencias, haya podido dar positivo al consumo, lo cual significa que tiene una alta probabilidad, ¿verdad?, de que ahora pueda estar consumiendo, claro. claro, claro, pero eso incluye un factor pues que es muy ya de mucho error. Es decir, si ha ido a urgencias en el momento que ha consumido, si ha consumido y no ha ido a urgencias, si se le han hecho análisis o no cuando ha ido a urgencias, vete tú a saber, no sé. Que bueno, que hay que pensarlo. Desde luego no hay nada perfecto en esto. Claro, yo cuando hablaba de esto me refería a si lo que nos interesa más es saber cuánto y cómo ha consumido durante cuánto tiempo o si ha consumido hace poco. Nos interesan las dos cosas por el efecto de intoxicación, que puede durar más tiempo o menos, pues es muy importante para saber si lo que estamos viendo es un efecto de que ha consumido Vale. droga recientemente. Pero el efecto a medio plazo es el riesgo que tienen estas drogas de aumentar la incidencia de la enfermedad, sin intoxicación necesariamente. Y ese efecto, desde luego, sí que parece relacionado con la edad de inicio. Cuanto más temprana, peor. Y luego tenemos también el problema de la concentración de cannabis de lo que uno consume. Porque los preparados de cannabis que tienen más concentración de tetrahidrocannabinol aumentan mucho más el riesgo que los que tienen menos. Es una situación, bueno, pues compleja como todo, si no nos plantearíamos un proyecto de investigación, claro. Pero para cosas en agudo de intoxicación, eso sí que es lo que con pruebas objetivas, pero el otro, la única forma de saberlo es lo que te diga el paciente y saber si es más o menos fiable. Bueno, tampoco tienen por qué engañarnos. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que la sinceridad mezclada con la mala memoria, pues tampoco nos permiten ser muy exactos. Sí. Yo creo que habría que tirar por los dos lados. Mejorar el cuestionario, hacer un cuestionario con más preguntas de qué tipo de consumo, cuál es el estilo de consumo, etcétera, cuánto tiempo, y luego alguna prueba objetiva. Entonces, pues, tener un poco de información por los dos lados, más subjetiva y más objetiva.
Sí, desde luego. Lo único que cuanto más compliquemos el calendario, el cuestionario de derivación, más improbable será que nadie más derive complicado. pacientes. Ya. Entonces hay que encontrar ahí el equilibrio. Sí, eso, yo creo que lo hablamos, de buscar por ahí en la literatura, ver qué se ha hecho en otros Sí. estudios, qué tipo de preguntas, qué tipo de información es la más relevante. Claro. Oye, Con Jairo, la no sé si estás por ahí. Si estás por ahí, el consumo de cannabis también es muy frecuente en Colombia como factor de riesgo para estos problemas. Jairo no está por ahí. Vale, pues nada, nos olvidamos de Jairo por ahora. Sí, ¿Sí? ha conectado. Ah, Mm, Yo soy la residente, lo que pasa es que el profe está en una Ah. contención en este momento y dejó bueno, el vale. teléfono aquí un momentico y estoy escuchando la charla con ustedes. Pues nada, encantado de saludarte. ¿Nos puedes decir algo de esta pregunta? De si en Colombia el consumo de cannabis es un problema importante en estos pacientes y aumenta el riesgo de padecer esquizofrenia. El consumo sí es bastante frecuente y más porque hemos evidenciado que está iniciando alrededor de los 14 años para hombres y 15 años para chicas. Y Ajá. hemos tenido muchos ingresos a hospitalización de pacientes con el primer episodio psicótico secundario de consumo de cannabis y de hongos, sobre todo esas dos sustancias. Ajá. Sí, de alucinógenos, ¿no? Sí. Vaya. Pues aquí están empezando a usar los alucinógenos como antidepresivos. En fin. Bueno, muchas gracias por tu información. A ustedes. Vicente, ¿Hay alguien más que tenga con la, así? con la prueba de saliva se podría ver el consumo de cannabis, que no sé al final en qué quedó lo de la saliva, si se está pasando cuando LG o si no se está haciendo. No, lo de la Lo de salida es la genética. para la genética, sí. ¿Y no habría Ellos, prueba de saliva para el cannabis? yo lo desconozco. ¿Conocéis a alguien alguna cosa parecida? Sí, en los controles de tráfico. Es si es lo mismo que la no sé, que te va a dar la misma información. Yo no desconozco técnicamente eso. A ver, pero que el problema de la orina no es ningún problema. O sea, que es mear en un bote. O sea, que tampoco es. Si hubiera que sacar sangre o hacerle una punción lumbar o algo así. Pero si es orina. Ya, sí, es que hemos buscado a ver si se podía ver, pero no sabemos si lo que sale primero es fiable o no. Pero bueno, lo que dice es. Pero bueno, me imagino que será lo que hace la policía. Que te dice como el consumo en las últimas horas. Horas, claro, Horas. pero claro, aquí Ya. lo bueno de la orina es que es lo que te has fumado metabolizado. Entonces da tiempo a que haya un periodo más largo de detección, yo creo. ¿Conocéis a alguien más esto de los test de saliva? Pues no parece. Sí, en internet pone que dura 3 o 4 días. No sé. Bueno, pues vamos ganando con la orina entonces. Es que creo recordar que en función de si eres un consumidor muy habitual o no, te dura más o no en la saliva. Idea. Lo cual igual nos puede llegar a interesar. Por ejemplo, si tú no eres un consumidor habitual, pues en 12 horas, 24 horas, igual la prueba de salida ya te da negativo. Bueno, es algo que hay que valorar cuando redactemos el proyecto, Pero sí. puede ser que nos dé información. Sí, se puede valorar, sí, pero vamos. Lo habitual es hacerlo en orina, ¿eh? Sí, a ver si al final combinamos la información objetiva a través de la orina con lo que nos digan y lo de que nos dicen lo podemos verificar en el hospital y luego aquí cuando vengan al pasar la neuro y ver si los datos cuadran. Mm, Ya. Es como un interrogatorio judicial, ¿no? Un poco, pero vamos.
Eso no es mala idea, la verdad. Se lo preguntamos dos veces. Pero en realidad ya se hacía, ¿no? Porque yo por lo menos cuando las hacía yo le preguntábamos por el consumo. Sí, Y a veces venía relleno también. Y yo que sé, nunca han reaccionado como... No, siempre te lo dicen además bien. E incluso muchas veces se acuerdan la edad de inicio, te la dicen más o menos. Sí, sí, ya os digo, creo que tampoco tienen por qué mentir, pero una cosa es mentir y otra cosa es, pues eso, no acordarse. Pues, la edad de inicio, muchos pacientes que traemos que tienen, pues eso, 40 y tantos años o 50 años, si han empezado a los 12 o a los 18, pues seguro que no se acuerdan. Y también un problema importante es definir a qué llamamos edad de inicio. Pues imaginaros que alguien se ha fumado un porro a los 12 años, otro a los 13, otro a los 18 y luego a partir de los 21 pues empieza a fumarse todo el rato. ¿Cuál es la edad? ¿Inició los 21 o a los 12? Pues tenemos que ponernos de acuerdo si es un consumo frecuente o edad de inicio de consumo frecuente, por ejemplo. Bueno, ¿algún comentario más? Sí, profe, Sí, perdón por no haber respondido oportunamente, pero ocurrió una pequeña crisis aquí en la clínica. Con vale, referencia a la pregunta que nos hicieron, sí. aquí el consumo de marihuana es muy común, demasiado Ajá. común, y obviamente coincidimos en lo que ustedes están diciendo. Despierta psicosis, sino que aquí, como yo les he explicado a ustedes, es más la tonalidad del trastorno bipolar que propiamente la esquizofrenia, pero es una de las cosas en las que más insistimos, porque de hecho aquí se legalizó la marihuana, y entonces se legalizó la marihuana parcialmente si se hace, por ejemplo, dentro de la casa, pero no se legalizó la venta. Entonces es como si se hubiese legalizado la compra de manera fraudulenta, a diferencia de ustedes donde yo veo que en Valladolid vendían y existían tiendas de marihuana, aquí no son legales, No, pero sin aquí no hay, embargo, no, claro, no hay tiendas de marihuana como tal. Lo que hay tiendas es de productos derivados de la marihuana que tienen sobre todo CBD, pero no se puede exacto. vender cannabis como marihuana. Pero Pero aquí es vamos, muy fácil la verdad es que conseguirla se porque vende. aquí, exacto, y aquí se tira una semilla en el patio y se sale una mata. O sea, aquí Ya. es excesivamente fácil producir este tipo de plantas. Y en efecto coincidimos con ustedes que hemos visto demasiados brotes psicóticos y aquí, sino que aquí es como si fueran desencadenantes de trastornos bipolares. Y Ajá. lo mismo que les pasa a ustedes, sino que con esquizofrenia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, con psicosis en general, sí, yo no. Ya sabes Exactamente, sí, sí, profe. que aquí Discúlpeme por, no creemos que sea discúlpeme. demasiado diferente, sí. Ni yo tampoco, y eso es lo que ya estoy diciendo en mis clases, diciéndole y a los residentes y a los internos que realmente parece que es un solo grupo de condiciones. De hecho, yo les hago el símil que es como tener una peritonitis que puede ser producida por colangitis o por apendicitis, pero que es la misma peritonitis, y que ahí va la ciencia. Entonces, profe, sí, lo que ustedes dicen es lo mismo que sucede acá, sino que aquí es muy fácil conseguir sustancias psicoactivas, demasiado, y nosotros les insistimos, uno de los 7 puntos que hacemos en la psicoeducación es el no consumo, les decimos que no pasen de café, pero pues uno dice unas cosas y ellos hacen otras. Claro. Allí el café sobre todo. Sí, profe, el café, el chocolate y el té no tanto, pero el café sí no produce, no produce crisis psicóticas. Para nada, y está muy bueno además. Sí, Muy profe. bien. ¿Hay algún comentario más? Bueno, pues venga, pues lo dejamos si os parece. Venga, hasta el próximo jueves. Chao. Pero Hasta luego. Chao. Adiós. Yo el próximo jueves no estaré, que me